Mientras realizaba la limpieza de mi cuarto por la tarde, percibí el sonido de la puerta que se cerraba a mis espaldas. Al darme la vuelta, vi a Alden parado en la entrada, observando el objeto que sostenía. Siento cómo mi corazón termina de latir con fuerza. ¿De qué manera puedo expresar esto con claridad? El objeto resultó ser completamente inofensivo. Se trataba de un vistoso y colorido vaso de juguete que no encajaba en ningún ambiente formal. Sin prestarle atención, saqué el objeto de su envoltorio para poder limpiar la parte trasera del armario, pensando que había cerrado bien la puerta. Alden tenía 2-3 años de edad. No se preveía su presencia en casa todavía. Solía laborar en una tienda cercana y, por lo general, disfrutaba de la compañía de amigos tras finalizar su jornada laboral. Allí se encontraba, erguido y apacible, su cabello oscuro cayendo sobre sus ojos azules llenos de alegría. ¿Podrías decirme qué es eso?, interrogó con un tono que iba desde la curiosidad hasta la diversión, lo que provocó que mi rostro se enfriara repentinamente. Lamenté la elección del artículo como si me hubiera quemado y hubiera elegido el siguiente artículo. Un pañuelo para relajarse, para poder conciliar el sueño. No te preocupes por eso, susurré. Al percatarme de una opresión en la garganta, me di cuenta de que su personalidad seguía igual. No obstante, se plantó frente a la puerta, aumentando su interés. No hace falta estar embarazada. Con una leve sonrisa en los labios, expresó. En realidad, lo he logrado. Jamás me había topado con algo así previamente. Despertó en mí el anhelo de regresar a la sombra. La valentía de esta persona al permanecer en ese lugar es digna de destacar. Desamparado y desorientado, mi vida se sumió en un torbellino de desorden. Lamenté haber sonreído, buscando aliviar la mirada crítica. Alden advirtió sobre la importancia de reflexionar sobre tus propias decisiones. No puedes dar por sentado que estarás aquí. No obstante, se mantuvo inmóvil. Por breves momentos, nos vimos rodeados por un silencio abrumador y casi insoportable. Dejé de prestar atención a la garganta que sostenía. Su foco estaba en mí. Sus ojos mostraban una expresión diferente, sin las típicas muecas o chistes a los que estaba acostumbrado. Permaneció por un tiempo prolongado y con mucha fuerza. Experimenté una sensación extraña al darme cuenta de que la persona que pensé que me había embarazado era en realidad alguien completamente distinto, como si se hubiera revelado una nueva faceta de su personalidad. Experimenté una sensación de serenidad intensa en la zona de la cintura, la cual fue seguida por un sentimiento de arrepentimiento repentino. Hubo un error. Era inevitable que ocurriera. Fui su abuela, por el amor de Dios. Estuve casado con su padre. Rompí el silencio al negarlo. Alden se aproximó solamente, alzando sus manos como si se rindiera. Se aproximó de manera relajada, pero antes de marcharse, volvió a dirigirme una última mirada, la cual avivó mis pensamientos y agitados al cerrarse la puerta tras él. Tomé asiento en el borde de la cama, con el pañuelo apretado contra mi pecho, sintiendo cómo latía mi corazón. No pude regresar el artículo a su lugar en la caja. Entre nosotros se había producido un cambio sutil en el ambiente, y a pesar de mis intentos por restarle importancia, me di cuenta de que mi percepción de Alden había cambiado para siempre esa noche. Esa experiencia quedó grabada en mi mente. Realicé un intento. Después de haber preparado el almuerzo, ordené la colada y me senté junto a Víctor en el sofá, viendo clásicos occidentales en la televisión. A pesar de ello, la sonrisa radiante de Alden y el destello enigmático en sus ojos seguían presentes en mis pensamientos. Víctor apenas resolvió mi inquietud. Resultó ser poco relevante. Se había sumergido en sus pasatiempos, como la jardinería, la colada y los crucigramas, desde que se jubiló. No guardaba rencor alguno hacia él por esa situación. Resultó ser bastante sencillo. En ocasiones, me sentía más en el papel de un proveedor de cuidados en el hogar que de un esposo. De repente, la silueta de Alden se proyectó de manera fugaz a través de la estancia al atravesar su cuarto. Noté la sonrisa radiante, el sonido de la música saliendo de su habitación, una sonrisa profunda que contrastaba con la calma de la casa, aceleraba mi corazón. Volví mi atención hacia mi esposo, Víctor, que descansaba en silencio. Inclinó la cintura en dirección al pecho. Una vez más, se dejó vencer por la oscuridad en su sillón reclinable. Mientras la televisión seguía emitiendo, observé cómo la estiraba y después cuestioné la razón detrás de ello. Caminé hacia la cocina, disfrutando de un instante de soledad que pronto se vio interrumpido.
Al entrar, Alden avanzó con sigilo, descalzo. Apoyado en el tronco de un árbol, se quitó una camiseta y unos pantalones. Los mechones de su cabello se entrelazaban como si estuvieran soltando sus manos. Al abrir la nevera, cogió una botella de agua y dijo con tranquilidad: «Oye. Llegas tarde». Respondí con un tono despreocupado: «Podría decir lo mismo de ti». Con una sonrisa en el rostro, apuntó hacia el teléfono, el cual desapareció repentinamente. Expresó: «Entiendes, es complicado estar bajo la influencia de este teléfono». En ocasiones, el comentario me hizo detenerme. «¿Puedes explicarte mejor?». Una sonrisa se dibujó en su rostro, aunque su mirada reflejaba seriedad. Expresó: «No es nada, simplemente volver a vivir aquí. Siento que ya no encajo». Se sinceró conmigo. En esa situación, a pesar de mis esfuerzos, no pude brindar asistencia, pero experimenté una muestra de la preocupación típica de una madre. «Es algo pasajero, Alden, deberás investigarlo. Tu inteligencia y habilidades son notables. Alcanzarás el éxito agradecido». Molina expresó con calma: «Estoy agradecido por eso». Hubo un instante de silencio en la cocina, que de repente pareció más reducida. La distancia entre nosotros se redujo sin que ninguno apartara la mirada. Me invadió, experimentando una serena sensación de tranquilidad en mi interior. Despejé mi garganta y me concentré. Mientras limpiaba el teléfono, estaba ansioso por eliminar cualquier cosa espeluznante que pudiera haber atrapado. Sin embargo, Alden no finalizó antes. Comenzó a recuperar su tono divertido. «No es necesario que estés esperando un bebé, ¿entiendes? Todos pertenecemos a la misma especie, ¿no es cierto?». Durante la limpieza, mi mano se enfrió de repente y me giré hacia él, intentando mantener la compostura. «Alden. No mencionemos ese tema. Estuvo mal, fue un incidente sin importancia, no es necesario regresar a ello. ¿Estás de acuerdo?». Alzó las manos en señal de rendición. Sin embargo, su sonrisa llevaba consigo una expresión que me conmovió profundamente. Se acercó a mí hasta quedar a escasos centímetros, provocando una sonrisa forzada en mi rostro. Aunque no me di la vuelta, percibí su cercanía a mis espaldas por un instante antes de retirarme de la cocina esa noche, mientras Víctor dormía a mi lado. Mi cabeza estaba llena de pensamientos: ¿qué sucedía conmigo, con nuestra situación, con este hogar? Siempre logré mantener fronteras nítidas que no debían ser traspasadas, pero Alden tenía el don de desdibujar esos límites sin siquiera proponérselo. Y lo más complicado fue que no estaba convencido de querer detenerlo hasta el día siguiente. Intenté comportarme de manera habitual. Preparé el desayuno de siempre: huevos, pan tostado y café para Víctor. «Voy a prepararme un bocadillo». Alden, como de costumbre, fue el último en llegar a la cocina. Su cabello, recién lavado, saludó a Víctor de manera informal y a mí con una sonrisa cálida que me hizo latir el corazón más rápido. Nosotros tres nos sentamos alrededor de la mesa, mientras el murmullo de la vajilla y las charlas animaban el ambiente. Sin embargo, en el fondo, percibía la tensión cada vez que Alden secaba mi mano al pasar la sal o servía más café. Experimenté una sensación de intencionalidad. Fui sorprendido observándome con más atención. Tras el desayuno, Alden se ofreció a asistirme con las tareas de limpieza, ya que Víctor, con su peculiar y enigmática percepción estética, no se percató de nada de lo sucedido. Por lo general, solía retirarse a su habitación o salir con sus amigos, por lo que su propuesta me sorprendió. Le indiqué que no era necesario llevar platos al baño. Él insistió en hacerlo y ya estaba tomando un plato. Durante un tiempo, laboramos en silencio, sin embargo, la atmósfera entre nosotros se volvió tensa. En cierto instante, coincidí con él al alcanzar un vaso y nuestros dedos se encontraron. Ninguno de los dos se apartó de inmediato. «¿Tienes algo especial?», expresó. Con tranquilidad, su voz se alzó por encima de un grito. Le cuestioné sobre el significado de sus palabras. De repente, sentí un estrechamiento en la garganta. Preocupado, dirigió su mirada hacia mis ojos y dijo: «Eres una desconocida para mí. Solamente contigo. Evita comportarte de la misma manera que las demás mujeres de tu misma edad». Entre risas nerviosas, se apartó un poco. «Vaya, eso da miedo». Parece que no se limitó a mantener su actitud seria. «Tú eres auténtico. Realmente pones atención». Al observar a las personas, su honestidad al hablar me impactó. Me quedé sin palabras, así que regresé a los platos, pero al tomar uno,
percibí que estaba cerca de mí. Mi corazón latía de nuevo a mis espaldas, y detestaba lo fuerte que anhelaba que él permaneciera allí hasta que pudiera reorganizar mis ideas. Desde la habitación, Víctor llamó a Molina preguntando por su libro de crucigramas. En ese instante, la situación se interrumpió y Alden volvió, mostrando una leve sonrisa familiar. Expresó: «Te permitiré regresar a él». Al salir, la voz resplandeció una vez más, provocando en mí una combinación de alivio y desesperación. A pesar de ser consciente del riesgo, una parte de mí se sentía atraída por el calor y no podía resistirse a acercarse al fuego. Esa jornada, me dediqué a diversas tareas. Buscaba mantener mi mente activa. Al regresar a mi hogar, me topé con Alden descansando en las escaleras. Observando hacia el exterior del jardín, él parecía sumido en sus pensamientos. Escuchaba el llanto distante de la joven con la que solía estar familiarizado. Con voz suave, expresó al acercarse hacia mí. Observó su reflejo en el espejo y una sonrisa se dibujó en su rostro. «Hola, ¿cómo estás?». Antes de contestar, dudó un momento. «Sí, solo reflexionando sobre eso. En mi existencia, confío en el rumbo que tomo y en el camino que debo seguir». Me senté junto a él, guardando una separación prudente, pero lo bastante cercana para percibir el calor de su compañía. «Eres un joven, Alden. Aún no es necesario tenerlo todo planificado», expresó mientras seguía observando el jardín con atención. Después de detenerse por un momento, le preguntó: «¿Crees que tu futuro te depara algo distinto? ¿De qué manera te sientes si no puedes salir?». En la historia maldita, las palabras que dijo resonaron más en mí de lo que hubiera deseado reconocer. Tenía la intención de aproximarme a él para asegurarle que las cosas mejorarían, aunque en realidad no confiaba en ello. En su lugar, coloqué una mano en su espalda y ejercí una suave presión. Le aseguré: «No estás en una situación complicada», anhelando que no percibiera la leve vibración en mi voz. Durante un instante, colocó su mano sobre la mía, creando una sensación de intimidad inesperada. Llegué tarde, pero ya era demasiado tarde para evitar el daño. Una nueva línea se interpuso en su camino, otra línea lo obstaculizó, y dudaba de si poseía la determinación necesaria para detenerlo. Aquella noche, el firmamento se oscureció con una tormenta, y el ambiente se volvió denso, como si la tierra aguardara un acontecimiento inminente. Víctor se había retirado a descansar temprano, como era su costumbre, aquejado por un malestar en la espalda. Me encontraba instalado en la habitación con un libro entre mis manos, sin embargo, la tormenta que rugía afuera me impedía enfocarme. Dentro de mí, observé el edificio una vez más, algo sorpresivo, inesperado y potencialmente peligroso. Alden se encontraba en la cocina. El ruido de la nevera abriéndose y cerrándose resonaba por toda la tranquila casa. Fue posible percibir el ruido artificial de un recipiente al ser utilizado para beber. Poco después, se presentó en la entrada de la habitación con 2 copas de whisky. Inquirí, alzando una ceja. Me observé a mí mismo. «Garantizado que no suelo tomar a esa hora». «Quizás hoy sea una ocasión especial», comentó con una sonrisa, ofreciéndome un vaso sin pedir opinión. Aunque dudé, decidí coger la taza caliente, sintiendo la presión en la palma de mi mano. Alden se acomodó en el armario mirándome, extendiendo relagadamente sus piernas. La luz de la lámpara a mis espaldas iluminaba cálidamente su rostro, resaltando los contornos definidos de su brazo y la sombra oscura de su cintura. «¿Cuál es el libro que tienes entre manos?». Con una sonrisa en el rostro, dirigí la pregunta hacia el libro que reposaba en mi espalda. Contesté de manera concisa mientras lo tomaba. «No muy interesante», le resultó aburrido. «Resulta complicado creerlo». Una risa escapó de mis labios mientras probaba con delicadeza un sorbo de whisky. A pesar de la quemadura, esta acción resultó ser un alivio oportuno ante la creciente tensión que se había acumulado. Durante un período prolongado, permanecimos en silencio cómodo a lo largo del día. La tormenta que estaba ocurriendo se intensificó, pero después se calmó de nuevo. «Habla en voz baja. ¿Sería posible hacerte una pregunta?». Le dirigí una mirada delicada. La situación varía según las circunstancias. El líquido en su vaso perdió su interés. Observó al individuo con intensidad, como si estuviera capturando sus pensamientos. «¿Te has sentido alguna vez en una situación de la que no puedes salir?». Me sorprendió su pregunta, ya que era parecida a una que había formulado anteriormente en la reunión, aunque esta vez tenía un enfoque distinto.
En ocasiones reconocí que mi tono de voz resultaba más sosegado de lo deseado. Al observarse, sus ojos reflejaban un reconocimiento hacia mí. No aparentas ser alguien destinado a estar en esa situación. Tienes mucha energía para eso. Al abrir los ojos, me observé desde fuera, dejando mi vaso en la mesa de centro. Alden, no es apropiado expresarse de esa manera. ¿Cuál es la razón? Así es. Las palabras que pronunció se perdieron en el vacío, carentes de sentido. De repente, sentí la urgencia de distanciarme de él. Considero que es momento de dar por finalizada la velada, expresé, desviando la mirada. Justo cuando estaba a punto de levantarme, la electricidad se cortó. De repente, la oscuridad me confundió y me quedé inmóvil a mitad de camino. Exclamé con mi potente voz. Alden comentó que solo se trataba de la tormenta, con un tono cálido. Pude percibir cómo estiraba sus pies suavemente sobre la alfombra. Aguarda un momento, buscaré una solución. Oí que el rincón de fabricación falso se acercaba mientras avanzaba hacia mí. Después, su mano se encontró con la mía en la oscuridad, y me dejé llevar en un suspiro entrecortado. Pidió disculpas en voz baja, pero no se marchó. Su mano se posó cálida sobre la mía, y la atmósfera entre ambos parecía transformarse. Permanecí inmóvil. Era imposible para mí. El latido de mi corazón resonaba con tanta intensidad que estaba convencido de poder escucharlo. Susurró Molina con delicadeza. La voz de ella es mucho más que un simple grito. Volteé hacia su dirección, a pesar de no distinguirlo en la penumbra. Sin embargo, percibía su cercanía, su calor, su aliento cálido. Después, su mano impactó contra mi brazo y lo sujetó con suavidad. Expresé mi desaprobación, exclamando con firmeza que consideraba la propuesta inadecuada. Aunque contestó, no le permitió marcharse. Cuando la lluvia comenzó a caer, un destello iluminó la habitación brevemente. En ese instante, contemplaba su rostro sincero, frágil y sorprendentemente cercano. Entonces, él me besó. Al principio, el beso fue suave y cauteloso, como si esperara que lo correspondiera, pero no lo hice. En su lugar, me vi aferrándome a él, sujetando su vestido con fuerza, como si fuera lo único estable en un entorno caótico. Al regresar la luz, al separarnos, ambos yadeando ante la cruda realidad que me golpeó como una ola, y retrocedí, con mis manos temblando. Era imposible que ocurriera, le comenté mientras negaba con la cabeza. Alden permaneció en silencio, con una expresión insondable. Estoy al tanto, respondió con calma, su voz suave resonando, aunque los efectos negativos ya eran evidentes. En los días siguientes, experimenté una combinación de miradas furtivas y conversaciones inocentes. Traté de evitar a Alden en la medida de lo posible, sumergiéndome en chistes y distracciones para mantener mi mente ocupada. A pesar de mis esfuerzos, no lograba apartar de mi memoria la sensación de sus labios sobre los míos ni la forma en que su mano se posó en mi brazo una noche mientras colgaba la ropa en la habitación y Alden apareció en la puerta. Es necesario que tengamos una conversación, expresó. Su tono decidido. Evite mi mirada. No hay motivo para entablar una conversación. Así es, Hay. Ingresó al cuarto y cerró la puerta a sus espaldas. Mis lágrimas caían mientras vallaba la ropa sucia y, al fin, me crucé con su mirada. Alden, esto que está sucediendo debe detenerse. Es incorrecto, ¿no es así? Inquirió con su característico tono. Resulta un reto ya que no experimento malestar. Las palabras resonaron detrás de mí, aunque me obligué a permanecer en calma. No comprendes si Víctor se dio cuenta de que no interrumpiría a Alden, y aunque lo hiciera, ¿realmente crees que le importaría? Ya no te percibe el barranco. Las afirmaciones que realizó tenían cierta validez, sin embargo, no resultaron beneficiosas en última instancia. No se trata de él, afirmé. Mi tono de voz elevándose se centra en nosotros, en que esto, sea lo que sea, no debe ocurrir. No se trata únicamente de algo negativo, sino que resulta completamente inalcanzable. Alden se acercó un poco más, sus ojos se posaron en mí al cerrarse. ¿Cuál es la razón? El miedo a la opinión de los demás y el miedo a tus propios pensamientos te preocupan. Intenté hablar, pero no logré articular ninguna palabra al abrir la boca. Molina prosiguió con tono más calmado. En este momento no busco complicar las cosas, pero no puedo negar lo que siento por ti. Creo percibir que tú también compartes esos sentimientos, ya que unas lágrimas asomaron en mis ojos y me observé desde fuera de ti al no comprender
Exclamé en voz alta, entonces pidió que le explicara, su tono suplicante, sin embargo, me resultaba imposible detallar la batalla que libraba en mi ser, la confusión, el temor, la pasión. Así que, en vez de eso, reuní coraje y atravesé la puerta, abandonando la habitación en silencio. Aquella noche no logré conciliar el sueño, permanecí acostado, observando el techo, atento al apacible sonido de la respiración de Víctor a mi lado. Mi cabeza era como un torbellino de pensamientos y sentimientos, ninguno de los cuales podía desvanecer. En cierto momento, me puse de pie y me dirigí a la cocina con la esperanza de que beber un vaso de agua tranquilizara mis nervios. Sin embargo, al adentrarme en el pasillo, me quedé inmóvil. La puerta de Alden estaba entreabierta y él se erguía frente al marco de la puerta, como si estuviera aguardando mi llegada. Su voz susurró en la oscuridad de la noche, no consigo conciliar el sueño. Al empullarme la cabeza, no lograba articular palabra alguna. Durante un instante prolongado, nos contemplamos mutuamente, el silencio entre ambos se tornaba denso y significativo. Acto seguido, sin meditarlo, di la vuelta y regresé a mi habitación, cerrando la puerta tras de mí. Aún al levantarme, intuía que aquello no había concluido. Esa cosa extraña y arriesgada que había entre nosotros no desaparecía, y yo no estaba convencido de si la deseaba realmente. En la siguiente ocasión, no se podía atribuir a una tormenta ni ocultar bajo una luz brillante. Esta vez, fue intencional. Comenzó en la sala de lavado de todos los sitios. Mientras retiraba las toallas tibias de la colada, el ritmo cotidiano de la vida cotidiana parecía brindar una vía de escape. La vivienda se encontraba en silencio. Víctor se había dirigido a la casa de un amigo con la intención de presenciar un partido, y yo creí que tendría la casa para mí solo. Después, percibí el suave crullido de las paredes a mis espaldas, en constante movimiento, mencionó Alden con una voz tenue pero cargada de un misterio indescifrable. Permanecí inmóvil. ¿Es necesario que alguien? Contesté intentando conservar un tono imparcial. Rió con delicadeza. Está bien, pero nunca te fatigas. ¿Qué es lo que te agota? Encargarse de todo. Encargarse de todos. ¿Recuerdas la última ocasión en que alguien estuvo a cargo de ti? Las palabras que pronunció me hirieron profundamente, como si fueran una afilada cuchilla. Volteé y tomé una toalla envuelta alrededor de mi torso como si fuera un escudo. Alden, me parece que no es apropiado que hablemos sobre este tema, ¿cuál es la razón? Mientras me apoyaba despreocupadamente en la pared junto a la puerta, le hice la pregunta. Mostraba serenidad en su expresión, sin mostrar inquietud. Sin embargo, la mirada que proyectaban narraba una narrativa distinta. Brillaban con determinación, explorando el entorno, y se posaban de manera inquebrantable sobre mí al notar mi voz titubeante. No resulta adecuado. Reiteró como si estuviera ensayando la palabra que no es idéntica a honesta, realmente es así. Me gustaría expresar mi opinión también. Antes de que pudiera expresar algo más, decidí finalizar la conversación para evitar empeorar la situación. Justo antes de que pudiera hacerlo, se aproximó. Redujo la distancia entre nosotros y me dijo con calma, no es necesario que finjas conmigo, Molina. Puedo divisarte. Observo cómo manejas la responsabilidad de esta casa, cómo mantienes todo en orden mientras los demás descansan. ¿No consideras que tienes derecho a algo para ti? Tomé mi cabeza entre mis manos y retrocedí hasta topar con la pared, Alden. Es imperativo que se detenga todo lo que esté ocurriendo. Se aproximó hacia mí y luego su mano rozó la mía. A pesar de ser un acto simple y diminuto, experimenté una sensación de transformación en el suelo que pisaba. Confirma que no experimenta remordimientos, expresó. Su acción era mucho más que un simple grito. Intenté hablar en respuesta, pero me quedé en silencio al darme cuenta de que no podía ser deshonesto ni con él ni conmigo mismo. Después, de la misma forma que ocurrió en la casa esa noche, me di un beso. Sin embargo, en esta ocasión no lo frené. Los días posteriores transcurrieron entre instantes furtivos y susurros clandestinos. Solíamos ser precavidos, o al menos creíamos serlo. Alden solía ser muy hábil para buscar razones para permanecer en la misma habitación que yo, brindándome asistencia durante el almuerzo, reparando una puerta de camarote dañada e incluso ofreciéndose a participar en actividades conmigo. Al inicio, resultaba emocionante el sonido de algo vedado, sin embargo, la dura realidad de nuestra circunstancia me abrumaba profundamente. Era consciente de que no iba a perdurar. Sabía que era cuestión de tiempo antes de que todo se desmoronara.
Al caer la tarde, me dispuse a preparar la cena. Detrás de mí, Alden se puso de pie y rodeó mi espalda con sus brazos. Me cubrí con ropa de abrigo y me giré hacia la entrada para comprobar que no hubiera nadie presente. Alden me sorprendió al intentar desbancarme. Los 6 tenían la libertad de moverse en cualquier instante. En la ferretería Alden, Unes mencionó que su tono de voz transmitía calma y serenidad, sin embargo, yo no lograba sentirme más tranquilo. La paranoia comenzaba a consumirme. Cada vez que Víctor dirigía su mirada hacia mí, me cuestionaba si era consciente de que cada vez que Bethany, nuestra vecina ansiosa, me abrazaba desde la acera, me invadía una sensación de que podía penetrar en lo más profundo de mi ser. Debemos tener una conversación, expresó, acercando su rostro a Alden para discutir el tema que le planteé. La falta de palabras para abordar este tema entre nosotros era evidente en su rostro. De repente, su postura se volvió más abierta y pude percibir por primera vez un destello de ira en su mirada. ¿Qué sucede con nuestra situación? El jabón, por favor. Expresé con dificultad que era demasiado peligroso. Víctor no está siendo tratado con justicia. Él expresaba su opinión de manera insistente. ¿Qué consideras justo en tu opinión? ¿Acaso llegas a oír tu propia voz? Te enfocas tanto en ocuparte de él que ni siquiera consideras tus propios deseos. No importa lo que deseo. Fui él quien me abrió la puerta. La cuestión no tiene que ver conmigo. Alden Shotback es quien te merece, Malina. Tu felicidad es lo más importante. Es esencial estar con alguien que realmente comprenda tus palabras. En el ambiente, denso y lleno de ansiedad. Quería estropear las cosas para hacerle saber que estaba equivocado. Sin embargo, le resultaba imposible, ya que estaba completamente convencido de que estaba en lo correcto. El inicio de todo ocurrió unas semanas después de que Víctor hubiera convidado a Bethany, a su cónyuge, a una cena. Me esforzaba al máximo para desempeñar el papel de anfitrión ideal. Durante toda la noche, los ojos de Bethany parecían fijos en mí, y no podía quitarme la sensación de que tenía conocimiento de algo después de la cena. Mientras realizaba labores de limpieza en la cocina, Bethany se aproximaba hacia mí. Últimamente te has mostrado muy dispersa. Mientras su tono era despreocupado, sus ojos revelaban inquietud, claramente ocupados. Contesté con una sonrisa forzada. ¿Tienes idea de cómo se ve cuando se incorpora ligeramente y modula su tono de voz? ¿Conoces a Víctor? Mi corazón se heló mientras latía en mi pecho. Lo que ella dañó fue la forma en que expresaba lo que sucedía contigo en Alden. Experimenté la sensación de que el piso se desplomaba bajo mis pies. No tengo idea de lo que estás mencionando. Mencioné con una sonrisa en mi voz. Bethany respondió con una sonrisa, aunque no llegó a reflejarse en sus ojos. Precaución. Molina Secrets encontró una forma de escapar esa noche. Mientras descansaba, las palabras de Bethany no dejaban de rondar en mi cabeza. Experimenté una sensación de estar aprisionado, atrapado en medio de dos realidades que eran incompatibles. A la mañana siguiente, Alden me sorprendió en el jardín extrayendo semillas con excesiva energía. Me estás esquivando, expresó. Emitía un tono sereno, aunque se percibía cierta frustración en sus palabras. Contesté sin levantar la vista, diciendo que estaba intentando cuidarnos. Le pregunté de qué quería protegerse. Al acercarnos más a la explosión, comenté. Mientras me encontraba limpiando mis manos en mis vaqueros, Bethany tiene conocimiento de Alden. Lo tiene claro. Sintió miedo, su rostro reflejaba sorpresa. ¿De qué manera tenía ese conocimiento? Desconozco la respuesta, pero lo afirmé con una sonrisa en voz alta. Si le comunicas a Víctor que no lo llevarás a cabo, afirmó con determinación, no tienes certeza. Quedé atrapado. No comprendes la gravedad de esta situación. Alden tomó mi mano. Aunque su voz era potente, no resultaba dolorosa. Mi deseo es que no te alejes de mí. La inesperada emoción en su tono de voz me tomó por sorpresa, y en ese instante me quedé sin palabras para expresar lo que sentía. Al final, susurré con apenas más intensidad que un susurro, pero es crucial estar atentos en todas direcciones. Los días posteriores estuvieron llenos de tensión, ya que Bethany guardó silencio. A Víctor desconocía por completo la situación, sin embargo, el peso de su duda se cernió sobre mí como una sombra amenazante. Alden intentó retomar el contacto conmigo, pero se mostraba más distante de lo habitual, y un día Víctor regresó antes de lo previsto.
Nos encontrábamos en el baño, Alden y yo, más próximos de lo conveniente. Cuando oímos la puerta principal abrirse, nos alegramos como si fuéramos jóvenes culpables. Cuando Víctor me llamó, su voz resonó por toda la casa, y en ese momento contesté. Aunque sentía pánico creciendo en mi pecho, logré mantener mi voz estable. En la entrada se presentó Víctor, observando con curiosidad el interior de la habitación. En un instante creí que iba a expresarse, sin embargo, al final solo lanzó un grito, anuncié que la cena estaba a punto. Salió velozmente sin decir nada más, pero la impresión que me dejó perduró mucho tiempo tras su partida. Aquella noche me fue imposible conciliar el sueño. Seguí reviviendo la escena en la habitación, la forma en que la mirada de Víctor se posó en mí durante un instante excesivamente prolongado. Experimenté la sensación de estar al borde de una colina, sabiendo que pronto todo se derrumbaría, pero no logré finalizarlo. La conexión que existía entre Alden y yo resultaba abrumadora, me sentía totalmente absorbido por ella, incapaz de escapar. A pesar de todo, sabía que la situación no había llegado a su fin, sino que apenas estaba empezando. La situación comenzó cuando Víctor regresó a casa de forma inesperada y temprana, aunque esta vez no fue solo cuestión de timing. Me tomó por sorpresa. Tenía un rostro fiero y una expresión impenetrable. Al ingresar a la habitación, Alden Víctor llamó con su voz suave mientras colocaba su bolsillo con un sonido intencional. Lo suficiente para que mi estómago se hundiera. Enseguida, Alden llegó a la salida, con su atuendo informal creando un fuerte contraste con la evidente tensión de Víctor. ¿Cómo estás? Con las manos en los bolsillos, miraba fijamente hacia la pared mientras le hacía la pregunta. Los párpados de Víctor se elevaron. Es urgente que tengamos una conversación en este momento. La entonación de su voz no permitió discusión alguna. Alden me echó una rápida mirada, mostrando inquietud en su mirada antes de acompañar a Víctor a la habitación. En la cocina, sentí el frío y mi corazón latía con fuerza. Al principio, las palabras de Víctor eran inaudibles para mí, solo percibía el profundo murmullo de su voz y las esporádicas respuestas más tenues de Alden. A medida que su diálogo avanzaba, las palabras se hicieron evidentes. Víctor habló con frialdad, entiendo la situación. ¿A qué te refieres? Alden contestó con calma, aunque manteniendo la reserva. No te metas conmigo, Víctor ha disparado. He observado cómo te observas a ella, y cómo ella te observa a ti piensas que no puedo ver. Sentí como mi temperatura corporal aumentaba. Tenía conocimiento de ello, o al menos tenía la suficiente sospecha como para confrontar a Alden y a Víctor. Estás fantaseando. Con una calma inesperada, Alden pronunció esas palabras. En este momento no está ocurriendo nada. Víctor gritó que no le molestara, y luego se escuchó el ruido de algo rompiéndose, posiblemente un vaso. Ya no podía permanecer oculto. Al llegar a la entrada, mis manos se sacudían, Víctor se detuvo. Los dos hombres se volvieron hacia mí, sus rostros mostraban emociones completamente opuestas a las de Víctor, una combinación de preocupación y deslealtad. En cambio, Alden parecía más desafiante hacia Molina. Víctor mencionó que su tono de voz actual es sereno, aunque igual de amenazante. ¿Podrías decirme la verdad, por favor? ¿Existe algún asunto en desarrollo entre ustedes dos? Al intentar hablar, mis palabras se negaron a salir. El silencio fue mi única respuesta. Víctor rió amargamente mientras pasaba una mano por su cabello seco. Expresó su conocimiento con esas palabras. La palabra tuya. Sin embargo, tenía conocimiento, Víctor, por favor. Comencé a acercarme más, tomé su mano sin decir una palabra. No hay forma de explicarlo. No hay palabras que puedan arreglar esto. Un silencio tenso invadió la habitación, solo interrumpido por el timbre que resonaba en la pared. Al fin, Víctor dirigió su mirada hacia Alden con los ojos llenos de brillo. Con calidez, expresó que estabas afuera. Abona tus compras y retírate antes de que anochezca. Alden mantuvo firme su posición, apretando su brazo. No me dirijo a ninguna parte. Así es, respondió Víctor con un disparo. No pienses en permanecer en mi casa y pedir perdón de esa manera. Alden aconsejó a Víctor que se tranquilizara con un tono de voz sereno pero decidido, lo que aumentó la angustia del joven. Se acercó más a Alden. Vallaron sus brazos a lo largo de su cuerpo. No me menciones que hace calor, chiquito. Detente. Realicé una llamada y me abrí paso en medio de ellos. Tanto tú como él permitieron que Víctor regresara a mí,
con sus miradas reflejando tristeza. ¿Cuál es tu opinión, Molina? Realizó una pregunta. Después de todo lo que te he dado, tu voz se quebraba. No deseaba que esto ocurriera. Le comuniqué, con lágrimas que se deslizaban por mi rostro. Jamás tuve la intención de lastimarte. Bueno, lo lograste, expresó con maldad, y ahora debo enfrentar el hecho de que mi esposa y mi hijo se separaron, fracturando su relación. No logro expresarlo. Alden tomó mi mano brevemente antes de soltarla. No podía soportar su contacto en ese momento, sobre todo con la mirada de Víctor puesta en nosotros. Expresó con firmeza que sería lo más conveniente si se retiraba. Por último, Víctor posó su mirada en mí, con el rostro en llamas. De forma decidida, expresó que no iba a moverse de allí. Esta vivienda me pertenece. En caso de que alguien decida marcharse, será Víctor. Comencé, pero fui interrumpido. Prefiero no hacerlo. Escucha, expresó con la voz quebrada por la contención apenas sostenida. Molina, has tomado tu decisión y ahora enfrentarás las repercusiones de lo que Alden hizo aquella noche. Sin decir nada, rompió una bolsa con gestos rígidos y automáticos. Lo seguí por la carretera, sintiendo cómo mi corazón se desgarraba con cada paso que daba. Mis disculpas. Lágrimas brotaron de mis ojos mientras gritaba. La expresión que recibí fue menos intensa de lo previsto. Afirmó que aún no había concluido. Su tono de voz es decidido. Tienes conocimiento de eso, ¿cierto? Derramé lágrimas, pero guardé silencio ya que, por mucho que quisiera confiar en él, dudaba de la veracidad de sus palabras. Al notar la ausencia de su vehículo en la calle, experimenté una intensa congoja en mi pecho, una combinación de angustia, vacío y algo incomprensible.